Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a esta nueva sesión de webinar de ME Integral de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. En esta oportunidad, la regional Zipaquirá. Haremos la presentación del tema que debatiremos en los próximos 30 minutos. Gracias, Doc. Como ya ustedes saben, mi nombre es Luis Rafael Moscote, yo soy médico especialista en la Unidad de Cuidados Intensivos de Zipaquirá. Y a nombre de ME Integral le damos la bienvenida para este webinar. El tema de hoy es enfoque del delirio en el paciente crítico, un tema muy interesante y esperamos que pueda ser de provecho de todos ustedes. Definitivamente, los pacientes que están en nuestras unidades de cuidados intensivos están expuestos a una serie de condiciones y entre ellas el delirio en un gran porcentaje, desafortunadamente subdiagnosticado, y por la falta de reconocimiento pueden haber complicaciones que favorecen a la morbilidad e incluso a la mortalidad de nuestros pacientes. Este es el contenido de la charla del día de hoy, los objetivos educacionales, la definición del delirio. Voy a hablarles un poco de la epidemiología, la relevancia del problema, haciendo énfasis en el contexto general, el diagnóstico, la clasificación, hablando un poco de la fisiopatología, cómo identificarlo en cuanto a sus manifestaciones clínicas, qué podemos hacer de tratamiento y unas conclusiones muy puntuales. Se les compartió al personal integral las guías de la Sociedad de Cuidado Crítico de Estados Unidos, publicadas en 2018, conocidas como las guías PADI. Ojalá que las hayan leído un poco para que puedan entender más fácilmente de qué es este tema. Los objetivos educacionales, he establecido 4. El primero de ellos, conocer la relevancia del delirio en el paciente crítico. Segundo, identificar las formas de presentación de esta condición. Tercero, comentar un poco sobre las variables que influyen en el desarrollo del delirio en el paciente grave. Y también cómo identificar de manera temprana y precoz al paciente que esté en riesgo o que esté desarrollando delirio. En las unidades de cuidados intensivos son frecuentes alteraciones de la conciencia, trastornos cognitivos, trastornos de la percepción, y en los últimos quizás 20 años que se ha venido estudiando este delirio, múltiples acotaciones han recibido este tipo de manifestaciones, desde falla cerebral aguda, psicosis del paciente crítico, encefalopatías, en fin, una serie de conceptos que finalmente terminan siendo lo mismo, que van a corresponder a una disfunción cerebral aguda que va desde el delirio, el estupor, hasta finalmente el coma. La definición del delirio no es nueva, viene desde la publicación del DSM-4, que es el manual de diagnóstico y estadística de patologías de salud mental de los Estados Unidos, y en su 4ª edición hizo la definición del delirio como cualquier alteración de la conciencia de tipo agudo que se caracterizara por inatención, desorganización del pensamiento y alteraciones de la percepción que fueran fluctuantes, breves en un periodo de tiempo. Esto es lo que encontramos usualmente en nuestros pacientes críticos. Entrando en contexto, dependiendo de la literatura que nosotros revisemos, vamos a encontrar que el delirio se encuentra en un gran porcentaje de los pacientes. Se estima que en pacientes hospitalizados, alrededor del 30% va a desarrollar delirio, no es poco. Entre el 50 y el 80% de los pacientes en ventilación mecánica van a desarrollar alguna forma de delirio. El desarrollo de esta condición va a impactar tanto en el tiempo de ventilación mecánica del paciente como la estancia en nuestras UCI y como la hospitalización. También hace que haya un aumento del riesgo de disfunción cognitiva a largo plazo, que se encuentra en el contexto del síndrome post-COVID y en el síndrome post-UCI. Y también
incrementa la mortalidad en un 10%. Es decir, por cada día que nuestros pacientes estén en delirios, aumenta la mortalidad en un 10%. ¿Por qué es relevante conocer el delirio? Porque tiene impactos económicos. Segundo, impacto sobre la economía corporal. El paciente está en mayor riesgo de fallecer. El paciente también va a durar más tiempo en nuestras unidades y también va a ser un paciente que va, por ejemplo, en la ventilación mecánica, nos va a representar más dificultad en cuanto a su winning o extubación. Y definitivamente el desarrollo de delirio es un factor independiente para mortalidad en los primeros 6 meses de estancia en post-UCI de nuestros pacientes. A pesar de toda la relevancia que tiene el delirio, desafortunadamente es subdiagnosticado. Y comenzando con estadísticas un poco viejas, las primeras estadísticas de delirio del año 2001-2002 se entendía de que esta patología era desconocida y que solo el 5% de los médicos identificaban delirio, y lo más grave, no se les presta atención, tanto que se conoce que es una condición subdiagnosticada entre el 60 y el 85 o 90% de los pacientes. Es decir, se nos están escapando los diagnósticos de delirio y de una u otra manera esto impacta en la evolución de nuestros pacientes. Brevemente, comentando en el contexto de pandemia, se presenta algo adicional, dado que el SARS-CoV-2 es un virus neurotrópico y también asociado a las condiciones proinflamatorias e inflamatorias que se desarrollan en esta enfermedad, la sedación que en muchos pacientes tenemos que utilizar, que es bastante importante, y pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada van a desarrollar delirio en un gran porcentaje. Esto lo estamos apenas conociendo, el impacto del delirio en la mortalidad y en la morbilidad del COVID. Y esta es una publicación que está en el margen inferior a la derecha, publicada en Critical Care, donde se habla un poco de la relevancia de conocer esta condición en estos tiempos de pandemia, y que recomiendo que la puedan leer. En cuanto al diagnóstico, señores, no hay un método imaginológico. Esto es clínico y esto es sospecharlo y esto es identificarlo precozmente. Los pacientes que están en condición de delirio presentan unos síntomas o unos datos prodrómicos en los primeros, entre el primero y el tercer día antes del desarrollo del delirio. Estos pacientes comienzan a tener trastornos del sueño, irritables, ansiosos, y lo cual se constituye en un signo de alarma para el paciente que está potencialmente en riesgo de delirio. Entonces, identificar estos datos prodrómicos e identificar los tipos de delirio va a ser clave para ofrecer un abordaje adecuado. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de delirios y que ustedes lo han visto muchas veces en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos el delirio hiperactivo, ese paciente adulto mayor que está agitado, agresivo, que se quita la sonda, los catéteres, y que le asignamos esa irritabilidad a otras cosas, no reconociendo que está en el contexto de delirio. La otra forma de presentación es el delirio hipoactivo, es el paciente que está letárgico, que tiene un aplanamiento afectivo, que no responde a estímulos, que ha ido cambiando su forma de respuesta durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos y no está ventilado. Y ese paciente también probablemente está en delirio. Y también tenemos el delirio mixto, que es el delirio donde el paciente fluctúa su condición entre uno y otro. Y la etiología es múltiple, pero nosotros tenemos que tener en mente unos aspectos importantes. Primero, los pacientes añosos, pacientes de mayores de 60 a 70 años, son pacientes que están en alto riesgo de delirio, pacientes que vienen de asilo, el paciente de sexo masculino,
El paciente con antecedentes de demencia, el paciente desnutrido, el paciente con patologías de inmunosupresión, el paciente que tiene alteraciones visuales, el paciente con antecedentes de epilepsia, el paciente que usa drogas o medicamentos psicoactivos, historias de alcoholismo también, el paciente bebedor, el paciente hipotiroideo, el paciente con HIV, el paciente con insuficiencia hepática, el paciente renal, el paciente con cardiopatías, en el contexto de insuficiencia cardíaca, son pacientes que tenemos que tenerlo en mente que pueden desarrollar delirio. Entre las etiologías del delirio es multifactorial y se han mencionado las que están en los cuadros en su pantalla, desde la hipoxia, toxinas, infecciones cerebrales secundarias, alteraciones metabólicas, la abstinencia, infecciones sistémicas, alteraciones del metabolismo cerebral, la utilización de opioides, benzodiazepinas y los trastornos metabólicos, que todos esos van a contribuir a que se desarrollen delirio. Y sabemos que muchos de nuestros pacientes críticos tienen varios de esos factores y que son contribuyentes a el desarrollo de delirio. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que lo que se conoce un poco es que hay una disregulación de una serie de neurotransmisores y son de los más importantes que tiene el sistema nervioso, la dopamina, la serotonina y la acetilcolina. Hay una disregulación de ellos. No conocemos todavía la exactitud de los mecanismos fisiopatológicos, pero mencionando un poco en estudios que se han hecho y que están reportados en la literatura, por ejemplo, se han encontrado alteraciones estructurales a nivel de la corteza cerebral en regiones frontales y parietales en pacientes con delirio, más que todo en el hemisferio dominante. También se han encontrado alteraciones a nivel del tálamo, en ganglios basales, en la corteza temporooccipital. Y también se demostró un estudio publicado que los pacientes con delirio desarrollan atrofia de la sustancia blanca y la sustancia gris. Además, en resonancia magnética se han encontrado algunas alteraciones estructurales que pudieran estar asociadas con el delirio en curso y también alteraciones de los sistemas ventriculares. Por otro lado, en estudios más complejos han demostrado en cuanto a la fisiopatología que hay alteración del flujo sanguíneo cerebral global. Hasta en el 42% de los pacientes con delirio, lo que sugiere que tanto el delirio per se por su alteración fisiopatológica y segundo, la utilización de sedantes, en este caso, las benzodiazepinas pudiesen contribuir a la alteración de la perfusión cerebral, contribuyendo como un factor para el desarrollo de esta condición. Entonces, hay una serie de factores predisponentes y una serie de factores precipitantes que están en la tabla, que es bastante intensa para mencionarlo, pero predisponente, lo más importante es, como le mencionaba, pacientes mayores de 65 años, hombres, pacientes con trastornos psiquiátricos, etcétera. Y hay unos factores desencadenantes que son los farmacológicos, segundo los factores tales como la hipoxia, los procedimientos quirúrgicos, el estrés, el mismo ingreso a la UCI, la misma agresión con la instrumentación, la colocación de sondas urinarias, sondas vesicales, los mismos catéteres que colocamos, las vías venosas, todo eso va a contribuir asociado a los trastornos del sueño y al ruido, señores, al ruido en nuestras unidades de cuidados intensivos, va a contribuir a que se forme el caldo perfecto para que nuestros pacientes desarrollen delirio. Y en cuanto a la clasificación, el delirio hiperactivo comprende el 30%, el hipoactivo el 24%, pero más vamos a ver un delirio mixto, que es casi el 50%. ¿Cómo evaluar el delirio? Bueno, aquí ha habido una cantidad de escalas que se han desarrollado para la evaluación del delirio. Son extensas, muchas de ellas no validadas, utilizadas solamente como forma de investigación
pero una de las más frecuentes y útiles que ha ido extendiéndose es la CAN ICU, que es una herramienta para cuidados intensivos. Y todas las que ven en amarillo son subclasificaciones de diversas herramientas, por lo cual el mensaje es que es una condición subdiagnosticada y extremadamente compleja, pero fácil de identificar. En cuanto a los hallazgos clínicos, vamos a encontrar que es una alteración aguda o subaguda con un curso fluctuante. Esta evolución puede ser usualmente en las noches, compromiso de la percepción, paciente que tiene falsas ideas, alucina, tiene ilusiones, alteraciones del sueño y vigilia y alteraciones psicomotoras que pudiesen incluso pensar nosotros de que el paciente está con una crisis convulsiva, por ejemplo. En cuanto, esta es una revisión que está española en cuanto al delirio en la práctica clínica y hace, básicamente divide los dos tipos de delirio en cuanto al hiperactivo, el paciente hiperalerta, el paciente hipoactivo está hipoalerta, el paciente con delirio hiperactivo está un paciente más eh, irritable, un paciente que está alucinando propiamente con alucinaciones y ilusiones, en comparación, en contraste con el paciente bradixíquico y somnoliento en el caso del hipoactivo. En el hiperactivo usualmente puede asociarse a síndrome de abstinencia, a uso de esteroides. Esto no es norma. Uno puede encontrarlo en pacientes sin estas dos condiciones, desarrollando un delirio mixto o hiperactivo. El hipoactivo más asociado a encefalopatías metabólicas, a intoxicación por benzodiazepinas, a pacientes deshidratados. En cuanto a su sustrato fisiopatológico, producen alteraciones electroencefalográficas, es decir, el mecanismo, aparte de neurotransmisores, es un mecanismo eléctrico a nivel cerebral, pero no su identificación precoz, y cuando uno aprende a identificarlo, es importante porque tenemos que descartarle que sea una crisis convulsiva si es mal abordado. Una de las escalas que se utilizan en nuestras unidades son las escalas de RAS, ya conocidas para la sedación, donde vamos a establecer metas en cuanto a qué queremos, cómo identificamos un paciente y qué metas tenemos si vamos a utilizar algún tipo de sedación para el control. La valoración de la escala CAN-AICU. Esta es una escala para evaluación de delirio. Esta escala evalúa primero el inicio o el curso de la condición, segundo, la inatención y tercero, caracteriza el pensamiento y cuarto, va a establecer un nivel de conciencia alterado. En cuanto a los biomarcadores, antes de entrar un poco a la fisiopatología, se han establecido de que se han tratado de caracterizar o identificar sustancias que nos permitan identificar quién está en delirio. Esto es un avance un poco de la tecnología médica, pero esto le falta mucho todavía. Entre esas, hay una proteína que se llama la S100 beta, otra que se llama la proteína Tau, que ya la usamos para detectar pacientes con trauma craneoencefálico, es decir, no tenemos tomografía y el paciente tiene un trauma y queremos detectar si ese paciente tiene un hematoma o una lesión estructural, se le toma una muestra de sangre y se ha demostrado que estos biomarcadores son positivos para lesión intracraneal y tenemos que rápidamente hacer un estudio de neuroimagen si no es disponible, partiendo de que los biomarcadores son más fáciles de tener que las neuroimágenes. Entonces eso se ha tratado de hacer con el delirio y se han encontrado biomarcadores, por ejemplo, un biomarcador para detectar actividad colinérgica y al parecer es un biomarcador que puede ser promisorio en cuanto a la identificación precoz de delirio.
También se han establecido que niveles altos de fenilalanina y también niveles bajos de triptófano pudieran ser biomarcadores de delirio, pero a esto le falta mucho. En cuanto a la fisiopatología, tenemos la disminución del metabolismo oxidativo cerebral, las alteraciones neuroendocrinológicas y la liberación de citocina como mecanismos fisiopatológicos del sustrato. ¿Qué es lo más importante, señores, para el delirio? Hacer la prevención del delirio. Y el delirio es una complicación evitable. Además, la implementación de estrategias para su prevención reduce las lesiones en pacientes añosos. ¿Qué podemos hacer para prevenir del delirio? Musicoterapia, saludar al paciente, cosas extremadamente baratas que no tienen valor económico, pero que son conocidas como las medidas no farmacológicas. Y se ha estimado que todas estas cosas reducen hasta en un 40% el riesgo de delirio. Y les menciono, promover la hidratación de los pacientes, adecuada nutrición, facilitar el uso de las prótesis dentales, la buena higiene oral, evitarla en lo que podamos la nutrición por sonda nasogástrica, prevención de las infecciones asociadas a los cuidados, permitir la visita de los familiares y aumentando el tiempo de interacción con las familiares, establecer el diálogo con el paciente, diciéndole en qué año estamos, dónde está hospitalizado, cuántos días lleva hospitalizado. También la gestión adecuada de los medicamentos prescritos, favorecer una adecuada posición y la oxigenación. Aquí falta el componente de humanización, es importante. Y todo eso contribuye a que si mejoramos el confort del paciente, vamos a reducir incluso en 40% el desarrollo de delirio. Y también favorecer el descanso nocturno de los pacientes. Además, la reducción del ruido. Para el tratamiento farmacológico, una serie de estrategias hay disponibles, entre esos los antipsicóticos, los típicos, los atípicos. Los típicos tenemos el haloperidol, la alcopromacina, la levomepromacina, y los atípicos, la olanzapina, quetiapina, clozapina, los que tengamos disponibles. Sabemos que utilizamos frecuentemente el haloperidol como una estrategia farmacológica para la prevención de delirio, y este es un neuroléptico típico, antagoniza los receptores centrales y periféricos de dopamina. Es de primera línea de manejo de delirio con una administración parenteral, aunque hay pocos estudios para determinar las dosis óptimas de haloperidol. Se recomienda que utilicemos dosis bajas de 2.5 a 5 miligramos de haloperidol, duplicando la dosis en intervalos entre 20 y 30 minutos hasta que hayamos controlado la crisis grave de agitación. Luego espaciaremos la dosis hasta que el paciente está mucho más tranquilo, más calmado. La agitación será el primer síntoma en responder. Para luego va a ser controlada las alucinaciones y finalmente la ansiedad. Esto es importante. Esta involución de los síntomas. Primero recuerden, la agitación es lo primero que debe desaparecer, después las alucinaciones y después el trastorno de ansiedad. La agitación deberá tomarse como el síntoma cardinal que obliga a repetir la dosis. Si el paciente persiste agitado, usted debe repetir la dosis. Es importante que tengan en cuenta que la enfermedad cardiovascular se constituye un factor de riesgo para el desarrollo de hipotensión o angina en pacientes que utilicemos haloperidol, desarrollando delirio, y también el síndrome neuroléptico maligno, que es muy raro verlo, pero puede suceder. La desmetomidina, el Precedex, tiene numerosas ventajas en cuanto al manejo de la alteración psicomotora que pueden desarrollar un paciente en delirio hiperactivo, y tiene muchas ventajas en comparación al haloperidol. No sobreexceda al paciente, no produce alteraciones electrocardiográficas, no disminuye el riesgo de sedación y además contribuye a que dure menos la ventilación mecánica. Con respecto a las intervenciones farmacológicas, no se recomiendan
estrategias para su tratamiento o la prevención del delirio, porque lo más importante, señores, si se dieron cuenta, es la prevención e identificar los pacientes en alto riesgo de delirio. Este es el bundle promovido por la Sociedad de Cuidado Crítico de los Estados Unidos, el ABCDE, y ellos recomiendan que los pacientes en condición crítica se le haga el manejo de dolor, se le evalúe el dolor, se le haga prevención del dolor, se hagan pruebas de ventilación espontánea, se hagan adecuadas selección de la sedación, se haga evaluación del delirio con todas las estrategias que le mencioné, que hagamos prevención temprana en cuanto a la movilización precoz de los pacientes, terapia física y además involucrar a la familia en esto. Finalmente, para concluir, el delirio es una condición subdiagnosticada con una etiología multifactorial. Identificarlo precozmente y que nuestras unidades de cuidados intensivos, el personal de enfermería, haga la evaluación CAM-ICU, hagan la escala, se entrenen primero por parte de enfermería y todo el personal de enfermería le aplique diariamente esa escala a los pacientes. Es decir, escala CAM-ICU, evaluamos el dolor y tercero, la escala de sedación con escala de RAS o SAS. Todos los pacientes críticos debemos hacer, repito, escala CAM-ICU, si es un paciente que no está ventilado, un paciente que esté ventilado RAS o SAS, y la evaluación del dolor con la escala visual análoga para establecer estrategias de prevención del dolor y manejo del dolor, que es un detonante de delirio. Señores, muchas gracias. Espero que esta haya sido una charla introductoria y le prestemos más atención a esta condición que, como les mencioné al principio, tiene impacto negativo en la evolución de nuestros pacientes críticos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Luis, muy amable. Muy clara la información y un tema realmente muy importante, como su merced lo menciona. Aprovecho para comentarles que hace parte también de nuestro plan de mejoramiento en PAMEC fortalecer el enfoque de humanización y de atención del paciente con delirium. Entonces van a estar viendo ciertos documentos que se están construyendo y que se van a socializar en torno al manejo de la ecología de la unidad, el control del ruido, la luz, el patrón del sueño, las intervenciones desde el área de psicología, desde el área de enfermería, para fortalecer todo este proceso de identificación y manejo en torno a tratamiento no farmacológico del paciente con delirio en la unidad de cuidado intensivo. Muchas gracias, doctora. Que tengan feliz tardes a todos. Chao, doctor, chao. esté muy bien. Bueno, en este momento creo que no disponemos de enlace de registro por una situación que tuvimos en torno al suministro eléctrico en la agencia de Ibagué. Entonces, próximamente les estaremos enviando el formato para que registren su asistencia a través de los coordinadores de calidad. Muchas gracias a todos por la participación y estamos atentos a